Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Paredes. Me complace mucho tener a la concejal Ati Kiko. Ati es una activista y ambientalista de la etnia Arhuaco que se ha destacado por su trabajo en los derechos del ambiente, en los derechos de la mujer y por supuesto en el derecho fundamental a la vida. Ati, bienvenida a este programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto los espacios democráticos en los medios de comunicación. Ati, cuéntanos un poco cómo ha sido legislar y cómo ha sido de alguna manera participar del Consejo en medio de esta crisis que vive el país y que vive la ciudad. Bueno, lo primero que me parece vital colocar en el centro es que estamos en un tiempo muy particular. El COVID-19 yo creo que nos envía un mensaje de cambio estructural de nuestras formas de pensar, de nuestras formas de vivir, de nuestra forma de hacer las cosas. Así que desde la visión de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, esto es un punto de inflexión para la especie humana. O seguimos en el camino de la autodestrucción, llamada entre comillas desarrollo, progreso, que ha sido la invención humana de destrucción masiva, estamos en la 6ª extinción de especies, o elevamos nuestra conciencia, cambiamos del paradigma del mercado a un paradigma. Así que para mí ha sido muy interesante estos días de debate para presentar propuestas desde la visión del buen vivir, que es una agenda de los pueblos indígenas alternativa a toda esta visión hegemónica de desarrollo. Lamento profundamente pues que el plan de desarrollo de Bogotá siga inscrito a estos viejos paradigmas del mercado. Si uno mira la semántica del plan de desarrollo, lo verde, el contrato ambiental, sigue muy anclado a ese recetario de la tecnocracia internacional, de esa ética utilitarista de la naturaleza. Desde nuestra perspectiva, eso es precisamente lo que hay que cambiar. La relación de la sociedad con la naturaleza, de la humanidad con la naturaleza. Lo estamos mirando desde la perspectiva de los pueblos indígenas, donde cultura y naturaleza es una unidad vital. Y nosotros somos agua, somos lo que comemos, somos lo que respiramos. Eso implica una Bogotá región que se ordena y se gestiona en torno al ciclo natural del agua, al ciclo de los suelos vivos, del ciclo agroalimentario, del aire limpio. Y bueno, creo que los objetivos del desarrollo sostenible en esta crisis civilizatoria, multifuncional, sistémica, se quedan insuficientes. Los acuerdos de París son insuficientes, así que yo quiero dejar de presente que sigo conocimiento a los pueblos indígenas del mundo, realmente que no es retórica, no es un discurso, realmente el 22% de este mundo, pues territorio indígena alberga el 80% de la biodiversidad del mundo, se hablan 7.000 lenguas. Nuestra lucha es una lucha contra la homogenización cultural, pero también en la guerra de los monocultivos, de la uniformidad de la tierra contra nuestra agrobiodiversidad, contra nuestros bosques, nuestros ecosistemas. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que un nuevo contrato ambiental pues debía colocar de presente una nueva ética para replantear nuestras relaciones. No está, pues para mí se queda corto, pues yo entiendo que para la mayoría de los ciudadanos sea suficiente que esté la palabra verde, pero la revolución verde fue tóxica, envenenó nuestros suelos. Ahora muchas cosas le ponemos lo verde, pero cuando miramos el fondo, pues lo que vemos es un modelo de ciudad que se sigue ordenando en torno a Transmilenio. Ahí están los recursos, más de 37 billones de pesos. Entonces, por supuesto que para mí queda allí planteada un gran reto para Bogotá región. Y en cuanto al contrato social, pues yo creo que en el centro tiene que estar la superación de la desigualdad, tiene que estar la garantía de los derechos humanos. Y pues yo creo que son enunciados importantes de este contrato social
pero me parece que el reto fundamental es rescatar esa Bogotá de derechos. Y yo creo que se había avanzado, por ejemplo, en el derecho a la alimentación, y creo que se queda insuficiente para resolver estos temas en una política social demasiado asistencialista. Estamos hablando de un ingreso mínimo que lo anunciaba la alcaldesa, pero yo creo que en la actual coyuntura es necesario pensar en políticas universales como la renta básica de servicios públicos. Yo fui autora del mínimo vital de agua y me sorprende que hoy en la periferia, los barrios ilegales, todavía las familias no tienen acceso al agua, sigue un tema pendiente allí. Esto debería ampliarse a todos los servicios en la actual coyuntura, también un mínimo vital territorial, en fin, todas esas propuestas pues quedan allí planteadas y serán parte del ejercicio que hay que hacer desde el Consejo. A ti, hay algo que, por supuesto, la tarea fundamental de los concejales y las concejalas es el control político. Y por eso quiero preguntarle por Claudia López y por el manejo que Claudia ha hecho de esta pandemia. Claudia llega a la alcaldía, quizás con pues gana efectivamente la alcaldía, no con una mayoría tan grande, digamos, como la popularidad actual. Claudia es una mujer muy popular en este momento en las encuestas y realmente uno se pregunta, bueno, ¿cómo ha sido esa alcaldía de Claudia López hasta ahora? ¿Qué ha visto usted? ¿Qué control político puede hacer? ¿Qué le llama la atención y qué siente que quizás no se está haciendo bien? Bueno, efectivamente, yo creo que el plan de desarrollo nos muestra la voluntad de la alcaldesa. Entonces, lo primero que quiero decir es, donde está la plata están las prioridades de la alcaldesa. En este momento, la plata está en obras de infraestructura. Por supuesto, que esta es una mirada un poco keynesiana de que la reactivación económica pues se puede hacer a través de obras de infraestructura. Yo creo que sigue todavía el plan distrital de desarrollo sin asumir cómo se va a superar el impacto del COVID y el impacto a nivel económico, a nivel social, el impacto a nivel ambiental. Entonces, por ejemplo, en materia económica, pues esta es una ciudad donde la pequeña y mediana empresa genera la mayoría del empleo, la economía popular, pues vemos como mucha gente vive realmente del día a día y tendríamos que pensar realmente en que una buena parte de los recursos fuera. Por eso el tema de la renta básica universal era colocar en el centro la demanda, que tiene un punto muy importante en el Producto Interno Bruto. Si la gente tiene con qué comprar, pues se dinamiza la economía, eso tiene un sentido. Creo que definitivamente la mirada neoliberal, cómo se va a afrontar la crisis, creo que es un mal peor. En materia social, yo creo que hay que pasar de los mínimos a una democracia vital, y es que al ciudadano, a los comunales, a ese tejido social, hay que darle un lugar en la reconstrucción económica y también del tejido social. Encuentro pues que se ha desvirtuado la visión del ciudadano y hemos caído en la visión del cliente, del usuario de las políticas públicas, del objeto de las políticas públicas, y yo creo que esa es una equivocación estructural. Porque, por ejemplo, en los decretos de emergencia, tanto del orden nacional como del orden local, la agricultura familiar, por ejemplo, quedó por fuera, pero cuando miramos el abastecimiento, el 60% del abastecimiento aproximadamente y más depende de la agricultura familiar. Es decir, creo que estamos perdiendo la dimensión de lo local, de lo cotidiano, de los saberes locales, populares, y seguimos en una visión de las grandes operaciones estratégicas que son las que se quedan con el presupuesto, pero a la larga responden a los intereses internacionales de un mercado inmobiliario, que es un poco como veo yo toda esta propuesta de Dana,
promovido por Pro Bogotá, y creo que en este momento realmente el plan debería estar centrado en la gente y centrado en la naturaleza. Por supuesto que son perspectivas diferentes, creo que goza de una buena aceptación social la alcaldesa y le deseamos que pueda salir adelante con el plan que fue elegida, pero desde mi perspectiva como mujer indígena, pues creo que hay que pasar de los enunciados a políticas públicas que puedan ayudarnos a superar la crisis social, los trapos rojos, el hambre, y debe estar en el centro de una manera, en el derecho a la alimentación. Ya Bogotá lo había hecho con Bogotá sin hambre. Sin eso va a ser muy complicado garantizar el tema de pues un futuro saludable, justo, sustentable y en paz. Y en materia, por supuesto, ambiental. La relación ecosistema-salud es una relación que debe estar en el centro para superar la crisis que vivimos. Realmente el COVID-19 lo que nos muestra es que invadir los biotopos de los animales puede traer serias consecuencias. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de cambiar la perspectiva de la política de salud, una perspectiva ecoepidemiológica para un país tan biodiverso como el nuestro. Esto es un tema central, pero si la salud sigue siendo un negocio y una mercancía, pues va a ser muy complicado sanar nuestros territorios, sanar también como especie. Yo creo que los aprendizajes, obviamente creo pues que no hay un giro paradigmático en el plan de desarrollo. Seguimos inscritos a estos viejos paradigmas que son los que el COVID nos ha demostrado, el problema de la desigualdad, el problema de que son. Entonces, no hablar de lo sustentable, por ejemplo, en el Plan Distrital de Desarrollo, pues para mí, obviamente, la acompaño en su ejercicio y espero pues que las metas que se han propuesto allí avance y estaré desde el Consejo haciendo el control político. Creo que hay que resaltar varias cosas que aunque son evidentes a veces se nos olvidan, ¿no? Me parece primero lo significativo tener a una concejal de los pueblos indígenas para el país, lo importante que es tener en la política nuestra, pues, a una representante que además de ser representante genuina de los pueblos indígenas es mujer. O sea, entonces tiene dos cargas históricas muy importantes. Pues yo quiero que, como le cuento y como le cuento, porque pues yo tengo que hablar con mucha gente y veo que la gente no entiende la dimensión de estas cosas. ¿Cuál es la dimensión histórica de 500 años de conquista y de qué significa que hoy los pueblos indígenas tengan voces en la política? Yo quiero que usted nos cuente un poco cómo es eso, vivirlo desde dentro y ver también que es posible. Sé que usted ha tenido una vida también compleja, sé que tuvo que salir joven de la Sierra Nevada por amenazas a su madre, por paramilitares, y creo que es pues una mujer que tiene algo para contar y tiene mucho para contarnos. Quiero que nos cuente su experiencia. Gracias por la pregunta. Como mujer indígena, pues hablar de 500 años de genocidio, desde la llegada de los españoles, pues ha sido la falocracia, el uso del pene como arma cortopunzante, la violencia en todas sus manifestaciones, pero la colonia y la república han sido incluso más violentas y la violencia no para. Digamos, cada 3 días están asesinando a un líder indígena en nuestro país. Y ha sido la resistencia pacífica del pueblo arhuaco y los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta que me han permitido ver todas las formas de la violencia. Entonces, la violencia directa se ha expresado, pues obviamente, en el desplazamiento. Este modelo hegemónico de desarrollo lo que hace es cambiar un poco los planes de vida de nuestras comunidades. No existe la pobreza, ni siquiera en nuestro idioma nativo. Tenemos territorio, tenemos cultura y tenemos planes de vida. La pobreza empieza cuando se contaminan nuestros ríos con la minería, cuando se fumiga con glifosato, se destruyen nuestras economías.
ahí empieza el empobrecimiento de las comunidades. Entonces, desde esta perspectiva, pues la violencia directa tiene que ver con el desplazamiento, tiene que ver con la violencia sexual, pero la violencia estructural, el racismo estructural, tiene que ver con la discriminación, la exclusión, la invisibilización. Se le ha vuelto a la sociedad natural que las mujeres indígenas pareciera que el único destino que tienen después de ser desplazadas es llegar a trabajar como empleadas domésticas casas y muchas veces sin las mayores condiciones. Estamos hablando de una esclavitud moderna y esto se naturaliza y muchas veces no se visibiliza. Entonces queda, obviamente, la mujer indígena sufriendo estos temas de manera solitaria. Ahora, la violencia simbólica y cultural es una violencia muy sutil, pero muy profunda, y es la que tiene que ver con que la mujer indígena que no habla el español, el idioma dominante, que no puede escribir el idioma dominante, como es el caso de mi abuela, sea considerada analfabeta. Yo creo que este es el juicio de una cultura hegemónica sobre las demás culturas, y para mí un reto para superar y avanzar la segregación, la exclusión, la discriminación, ese racismo estructural es uno, pues darle cumplimiento al artículo 7º de la Constitución Política, y es que este es un país diverso y que protege su diversidad. Esto se nos ha quedado un poco en avances formales. En la realidad sociológica, yo todos los días me encuentro con una estructura institucional bastante arraigada a una monocultura y las estructuras mentales de quienes están en esas instituciones, cuando hablan de inclusión, lo ven como una acción afirmativa, algo subsidiario. Ah, bueno, ya estás aquí, eso es incluirte. Pero no incluyen tus visiones del mundo, no incluyen la ley de origen, que reconoce que todos los seres y especies de la Tierra tienen derecho natural al sustento. No les cuesta reconocer la agenda política de los pueblos indígenas, es decir, venga, yo tal vez sea aún aquí, pero yo estoy representando unos pueblos, unos territorios, unas culturas que anteceden la conquista y trascienden 200 años de polarización ideológica, 200 años de violencia bipartidista, y le hablo desde la sierra a los de derecha, a los de centro y a los de la izquierda. Es decir, hay también un proyecto político que surge de una experiencia ontológica, y lo que he encontrado en el Consejo es que se trata de imponer una agenda política, les cuesta reconocer las diversas agendas, y ese ha sido pues mi denuncia también de la discriminación cuando, por ejemplo, la Junta de Voceros llega y dice, ella tiene voz pero no tiene voto. Eso es violencia política, porque de alguna manera es desconocer la agenda de los pueblos, y yo lo que veo es nuestra agenda no es una agenda pequeña ni es una agenda pensada solo para los pueblos indígenas. Ordenar y gestionar el territorio en torno al ciclo natural del agua, en torno a los suelos vivos, el ciclo agroalimentario, armonizar nuestra vida personal y nuestra ciudad con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza, hace parte de la memoria territorial, pero también es un proyecto de ciudad contemporánea. Las ciudades de hoy y del futuro serán ciudades sensibles al agua. Entonces no estamos hablando de algo menor, nos quieren ver todavía como menores de edad, como minoría, no, estamos hablando del futuro. Y yo creo que un futuro saludable, justo, sustentable y en paz, basado en 3 pilares, una economía, una cultura y una democracia vital, puede ser posible desde la diversidad. Entonces es una lucha contra la homogenización, que es una violencia cultural. Entonces nos quedamos en el discurso de cultura ciudadana. Yo creo que si bien puede ser algo importante, pues está circunscrito a un paradigma que yo no comparto, y me parece que la democracia se enriquece precisamente de reconocer la diversidad de agendas. Entonces, bueno, mi labor en el Consejo de Bogotá de representar unas comunidades y unas culturas y unas agendas,
pues tiene el gran reto de dialogar con todas las expresiones políticas de la ciudad y dejarle a Bogotá unos acuerdos vitales y también pues ir haciendo una pedagogía de la importancia de superar el racismo estructural. Estoy ahora en una campaña Unidos contra el Racismo, donde participaron pues líderes y lideresas de los diferentes pueblos y comunidades en sus lenguas, con su música, con sus sistemas propios de justicia, con sus propuestas de una educación intercultural. Creo que hace falta todavía integrar en nuestra vida cotidiana también esa ecología de saberes. Creo que es una experiencia que todo colombiano debería tener la oportunidad de vivir, y eso significa superar la violencia epistémica, es decir, que nuestras escuelas, colegios, universidades, desde la primera infancia hasta los proyectos de doctorado, de investigación, puedan dialogar con la ecología de saberes, incluir esos saberes. Eso significa superar esa profunda violencia que hay en el sistema educativo, que excluye de manera sistemática. Esos son los epistemicidios, es decir, no hay un exterminio solamente físico, hay un exterminio también de esas visiones del mundo, ¿no? Los epistemicidios. Yo quiero compartir ahí porque es que este tema me fascina y me parece tan importante a ti. Aquí en nuestro país nos enseñan en general la historia y nos enseñan curiosamente la historia desde el lado del opresor y nos enseñan la historia de la colonia, la historia de la república, pero cuando uno se pone a ver los grandes nombres de la república, el mismo Bolívar y los mismos libertadores, que los llaman libertadores, uno se da cuenta de que muchos de ellos eran esclavistas, misóginos, maltratadores, no solamente de los pueblos afrodescendientes, sino también de las comunidades indígenas, y que realmente es como si nos estuvieran enseñando la historia del opresor. Y la repetimos, y claro, uno tiene la culpa de quienes hayan sido sus padres. Yo creo que esa es una discusión que tenemos que superar, pero uno sí tiene que ser responsable de qué ha sido la historia. Y creo que cuando somos responsables de lo que hemos sido con los pueblos indígenas y con nuestros, pues con nuestro, es que aquí todos tenemos algo de indígena, lo que como hemos sido con nuestra parte de la historia indígena, creo que hemos sido muy injustos y, ¿por qué no, miserables? Quiero tocar el tema del agua porque me parece muy importante, pero quiero hablar un poco, salir de Bogotá un poco y hablar de la sierra, que es quizás el origen suyo y es el origen. ¿Qué está pasando en la sierra? Porque creo que aquí nos llegan noticias de que se armaron de nuevo los neoparamilitares, de que los pacheros lo están haciendo de las suyas en toda esta región, pero al mismo tiempo uno piensa que Carlos Caicedo quizás está llevando una política distinta en Santa Marta, y uno dice, bueno, ¿cómo todo ese ecosistema está cambiando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con el Parque Tayrona, que es tan importante para el pueblo suyo? ¿Qué está pasando? Bueno, gracias por la pregunta. Creo que mi lealtad al corazón de la tierra hace parte del Sein Zari Zanu. Es un camino profundo del ser. Y la visión de los mamos, que se resume en una sílaba, se, ha inspirado la resistencia pacífica más importante para nuestro país. El pueblo arhuaco fue el primer pueblo indígena en expulsar la misión capuchina y asumir su propia educación. Entonces, lo que soy es fruto de un pueblo organizado que pacíficamente ha resistido. Entonces, lo que quiero, en primer lugar, decir es que la sierra es, en este momento, un ecosistema único en el mundo. Es el único macizo montañoso independiente que sale del mar y se eleva a 5.700 metros. Chunduanugabatá, decimos nosotros. Las nieves perpetuas para nosotros son el reflejo de la conciencia humana. Es una síntesis del universo a pequeña escala. Y como corazón de la tierra, para nosotros tiene una dimensión de ser el patrimonio biocultural sagrado más importante de nuestro país. En ese sentido, toda la lucha se sintetiza de nuestros pueblos en la línea negra, que es una dimensión de tiempo y espacio diferente, un tiempo ecológico, un espacio único. Entonces, aquí hay que entender, en primer lugar,
¿qué ha pasado históricamente? Digamos que la sierra geopolíticamente, geoestratégicamente está ubicado pues cerca al mar. Esto, por ejemplo, desde los años 70, que se empezó con la bonanza de la marihuana, luego la coca, se ha prestado para pues que haya allí un caldo de cultivo de las mafias, y también las políticas del Estado como las fumigaciones han impactado este ecosistema. Estamos muy preocupados porque realmente pues también ha sido un ecosistema y unas culturas que han sufrido la violencia de múltiples formas, y en este momento creo que es muy importante salvaguardar esos ecosistemas que son fundamentales para el Caribe. La sierra le aporta al Caribe más de 100.000 millones de metros cúbicos anuales de agua potable que nacen en las nieves perpetuas y se van a través de 36 ríos a nuestra región. Y creemos que el proyecto Caribe no se puede pensar de espaldas a la Sierra Nevada como ecosistema, pero tampoco como cultura. Me parece que las culturas de la Sierra Nevada han sido considerados por el Ministerio de Cultura como patrimonio de nuestra nación, pero yo lo que he encontrado es que eso no se puede quedar simplemente en decretos. Cuando yo pregunto, ¿realmente los colombianos hemos interiorizado los valores de la no violencia de la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Estamos cuidando la Sierra Nevada de Santa Marta? Veía yo cómo cada día vemos cómo los puntos, el conjunto de puntos sagrados que se han identificado por nuestros mamos y nuestras organizaciones que hacen parte del Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta, vienen siendo agredidos por una acción económica profundamente extractiva. Creo que hoy el Caribe es la región más impactada por las minas a cielo abierto. Tenemos el caso, por ejemplo, del Cerrejón, La Guajira. Esa ha sido la geopolítica de la sed y el hambre. Allá los niños no se mueren de sed, los están matando, eso es genocidio. Y solo el Estado ha estado para garantizar los intereses de estas grandes corporaciones británicas para extraer el carbón y no para garantizar los derechos de la gente y los derechos de esos territorios. Está también la Jagua, pero también está Cerro Matoso con el níquel. Y actualmente la sierra libra una batalla porque se le respete como un ecosistema sagrado. Santos, antes de irse, firmó el decreto de la línea negra, y creo que en términos normativos es un avance importante. Creo que es el único sitio sagrado reconocido en nuestro país, y yo creo que lo sagrado es donde nace el agua, lo sagrado es lo que garantiza el sustento de todas las especies, pero creo que si no hay realmente una articulación de todo lo que tenemos es una superposición de jurisdicciones distintas sobre un mismo ecosistema. Entonces, 3 departamentos y clases políticas que no dialogan y no se armonizan con un plan de ordenamiento territorial ancestral. Tenemos 17 municipios que nos bordean. Creo que es necesario también un diálogo político de alto nivel en la región Caribe que coloque en el centro también otra perspectiva política que tiene que ser socioecosistémica, y eso pasa por superar también la profunda violencia política que ha sufrido nuestra región. Con Carlos Caicedo hemos avanzado en un diálogo de poder trabajar de manera conjunta en la conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el respeto a los gobiernos propios, porque es que en este país se les olvida que los pueblos indígenas tienen sus sistemas de justicia, tienen sus gobiernos, que en la Constitución incluso las entidades territoriales indígenas quedaron reconocidas. Y yo creo que aquí hay claramente un proyecto de Estado colonial que quiere seguir perpetuando las relaciones de servidumbre y de esclavitud que ya no toleramos y no soportamos, porque finalmente es el desahucio de nuestros saberes, de nuestras culturas. Y nosotros queremos decir, todas las culturas tienen igual dignidad y tiene que haber un diálogo intercultural para tomar decisiones, por ejemplo, sobre el futuro de la Sierra Nevada de Santa Marta, que debería ser patrimonio
material, inmaterial de la humanidad, no solamente por su riqueza biológica, ecosistémica, sino por sus culturas. Entonces, no hay una división entre cultura y naturaleza. Somos uno con la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, es doloroso realmente lo que la historia y los atropellos y la masacre de los mamos arhuacos en los años 90, que todavía estamos esperando que el Estado se pronuncie. Quiero preguntarle, porque es muy importante esta discusión de quién debía administrar el Parque Tayrona. Durante muchos años, pues lo administró Aviatur, y lo administró Aviatur, que es pues de un empresario francés, de Jean-Claude Bessudo. Y bueno, creo que para cualquier colombiano que se cuestione un poco, tiene que pues, ser cuestionable de que un francés, etcétera, termine pues administrando un parque natural nuestro, un parque que no solo es un parque, a veces no, es un ecosistema ancestral y ecológico supremamente importante y un motor económico muy importante. Yo tengo dos preguntas. ¿Qué piensa usted de eso que sucedió, de haberle dado a administrar a una empresa extranjera tan simbólico y tan fuerte, además una empresa europea? Y del otro lado, quiero preguntarle qué haría si hoy estuviera en sus manos la situación de orden público en la sierra. ¿Qué se debería hacer para proteger a los líderes y qué se debería hacer para derrotar y pues de alguna manera acabar con estos grupos neoparamilitares, con estos neonarcotraficantes, pachencas, etcétera? ¿Qué se debería hacer? ¿Qué piensa de una cosa y qué se debería hacer en la otra? Bueno, sobre los parques naturales, es muy interesante recordar que Buriticá 2000 fue la primera expedición que organizó la Universidad de los Andes. Fue allí donde se reveló, digamos, Teyuna, que es el nombre ancestral, lo que se le denominó, entre comillas, ciudad perdida, porque yo más perdida veo a Bogotá que nuestra ciudad sagrada. Desde allí empieza a construirse un proyecto turístico y entonces creo que aquí, en primer lugar, hay que respetar los territorios ancestrales. De 34 millones de hectáreas aproximadamente de territorio indígena en nuestro país, dentro de los cuales está la Sierra Nevada de Santa Marta, la mitad está para megaproyectos, minería, y no se quiere consultar a los pueblos, y la otra mitad se han vuelto parques. Entonces, si usted se fija, hoy los pueblos que están diciendo, ¿quién es la autoridad ambiental en este país? Es el ANLA, es el Ministerio de Ambiente, es la CAR. Nosotros lo que hemos visto es que estas entidades se han dedicado a dar las licencias para que contaminen, para que privaticen. Entonces, en primer lugar, quiero decir que nosotros no somos micos. Y este parque y concesionarlo, además, tiene pues toda una ética utilitarista. Acordémonos que son los indígenas los que han salido a pedir que dejen aparear en paz a los leones, que dejen tranquilos los animales, que hayan épocas de descanso. Yo creo que sobre esto habla muy bien la historiadora Diana Uribe, que dice, ¿por qué es feo el colonialismo? Porque es como cuando tú estás en tu casa y llega un extraño, se mete a tu cocina, se come lo que tú has guardado para tus hijos, te saca del cuarto y te manda a dormir afuera. Esa situación yo creo que es profundamente violenta. Nosotros estamos en un estado profundamente colonial que les cuesta respetar los territorios ancestrales. Entonces, yo creo que sí tenemos que hablar de una economía, de nuestra vocación agrícola, turística, de nuestro país, de todo nuestro patrimonio arqueológico, pero no puede ser en esas condiciones de expropiar a los pueblos de sus territorios, de sus culturas, para simplemente fines económicos. Son territorios también que hay que cuidar, que son sensibles, que hay que tener todo un respeto también. Por ejemplo, los mamos han dicho, la sierra es un destino sagrado. Lo que hemos visto en Taganga
no quisiéramos que se siga repitiendo en el resto de la sierra. Se ha convertido, ya no hay pescadores, se trafica con drogas, con armas, un centro de prostitución, se está profanando un lugar sagrado. Nos preocupa también que hoy el 40% de nuestros vecinos que están alrededor de la sierra ni siquiera son colombianos, hay una extranjerización de la tierra, y aquí hay un poco una falta de compromiso de salvaguardar también nuestro territorio, nuestra soberanía nacional. Y por otro lado, yo creo que es muy importante el proceso de paz. Y para eso, pues están pendientes los PEDEP, el acceso a la verdad, el acceso a la justicia, todo el proceso de reparación, no solo de las comunidades, sino de los ecosistemas. Los pueblos indígenas hemos dicho que la principal víctima de esta guerra ha sido la naturaleza, han sufrido los animales, han sufrido los territorios, han sufrido, y la JEP avanzó en este sentido. La sierra ha sido un territorio golpeado por el conflicto armado, por el narcotráfico, y creemos que como ecosistema, pero también las comunidades que hacen parte y tienen una relación estrecha, deben ser reparadas y tienen que haber garantías de no repetición. Por eso nosotros creemos que hay que seguir avanzando en la línea pues de la paz, y nos parece que la lucha que se dio para que en el marco de paz se incluyera un capítulo étnico que tuvieran estas perspectivas diferenciales era fundamental, y creo que hoy el gran reto que tenemos también para solucionar la profunda situación en la que nos encontramos es honrar también esos acuerdos de paz. Nos parece que siempre es el Estado quien le queda haciendo falta voluntad para avanzar en este tema. Nosotros creemos, por ejemplo, que la masacre de los Mamos del año 90 del pueblo arhuaco, en una justa lucha de protección a nuestro territorio, que recientemente la Corte Suprema de Justicia reabrió nuevamente, casi después de un cuarto de siglo, pueda realmente darnos cuenta de la lucha histórica que los pueblos en defensa de la Sierra Nevada vienen, que se obvia. Y creo que en otros procesos de paz, en Canadá, por ejemplo, se ha avanzado muchísimo. Las mujeres indígenas, incluso hay una viceministra de Justicia indígena trabajando en todo el proceso de la verdad. Me parece que hay un reto fundamental a nivel regional, y es entender la importancia de la Sierra Nevada para el Caribe, el relacionamiento pueblos indígenas y gobiernos municipales, departamentales y nacional es fundamental, y para eso quiero poner el caso de Pueblo Bello, donde ha habido durante 2 elecciones el robo sistemático a las elecciones, es decir, hasta que no haya democracia va a ser muy difícil también que haya paz y reconciliación. En ese municipio realmente lo que vemos es que se creó de manera inconsulta con las comunidades, y fíjese cómo se prolongan las tensiones. Sería muy bueno pues que alrededor de la sierra nuestros alcaldes, nuestros gobernadores pudieran incluir en sus planes de ordenamiento territorial y en sus planes de desarrollo también una perspectiva intercultural y avanzar en un diálogo para conservar el ecosistema. Finalmente, de la sierra depende el agua, y a nivel nacional yo pienso que no podemos estar dependiendo del gobierno de turno y su voluntad si quiere respetar o no la línea negra. Yo creo que esto debería ser una política de Estado y avanzar en la restauración del ecosistema. Se ha degradado totalmente los suelos con todos estos monocultivos de palma. En el Cesar, por ejemplo, de 25 municipios, 23 están cultivados en palma, y nosotros somos un movimiento agroecológico trabajando por rescatar los suelos, por el cuidado de las semillas, pero yo creo que hay que realmente, en el marco de este COVID-19, replantearnos estas geopolíticas de la sed y el hambre, que no generan empleo, que no
le hacen bien a la naturaleza y más bien empezar a reconciliarnos con la tierra, a dialogar de una manera respetuosa y de buena fe con las comunidades indígenas. Yo creo que ese paradigma de que nosotros somos el obstáculo del progreso y por esa razón siguen asesinando a los indígenas, hay que superarlo, eso es racismo. Yo creo que nosotros somos parte de la solución. El futuro de la biosfera finalmente depende de la conservación de nuestros territorios y nuestras culturas, y en ese sentido yo creo que hay una gran labor que hacer en las ciudades, Santa Marta, Valledupar, bueno, el río Guatapurí, lo he visto seco también, me pone muy triste porque además ríos han sido no solamente lugares de encuentro para nuestras familias, sino también inspiración para nuestra música, para nuestra poesía. Si secan nuestros ríos, va a morir también nuestro folclore. Muchísimas gracias a ti por esta entrevista. Quiero invitarte a que nos recomiendes un libro y te despidas con una canción. Si quiere recomendarnos a todos nuestros invitados e invitadas, les pedimos que nos dejen alguna enseñanza también en un libro, que es un valor que tenemos en el programa. Y bueno, y también si nos quiere dejar una recomendación que le guste, una canción que le guste. Claro que sí, los invito a leer a Vandana Shiva, una amiga física cuántica que escribió un libro sobre la democracia de la Tierra. Con ella comparto una lucha en defensa de las semillas y una tierra libre de agrotóxicos. Es un libro buenísimo, sé que lo van a disfrutar y los invito a escuchar Abre Sierra, que es un álbum de música que hicimos con 20 canciones, con más de 52 artistas. En él participó Manu Chao, Andrea Echeverry, Jorge Celedón, bueno, músicos de nuestro país, organizado también por Dr. Crápula, David Jaramillo, aquí en Bogotá, y es un álbum que es fabuloso con sus mensajes, con su música, un recorrido por toda nuestra América y nuestro país, y especialmente dentro de este álbum está Seinecan, una canción inspirada en un viaje que hizo Manu Chao a la Sierra Nevada de Santa Marta, que habla sobre los sueños. Entonces, todos invitados a escuchar Abre Sierra. Qué álbum tan bueno, lo encontramos en YouTube, ¿sí? Lo encuentran, sí, búsquenlo, Abre Sierra, YouTube, está Espíritu Multicolor, interpretado por Jorge Velosa también, aquí a la gente de Boyacá que le gusta la carranga, ahí hay música para todos los gustos. Bueno, usted como que es bien musical, eso toca hacer otro programa menos de política y más de música. A ti, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, claro que sí, hagamos otro programa para compartir la música. Chao. Chao. Gracias a todas y a todos por estar conectados con este episodio de Directo Arets. Gracias al equipo de Directo Arets, a Diego Quijano, Carolina Valencia, Valentina Pantoja, pues Jorge Amaya, José Amaya, perdón, y a todos los que están conectados, muchas gracias por seguirnos. Seguimos haciendo este periodismo, un periodismo desde el respeto, desde la democracia y por supuesto desde la empatía con las personas y sus historias. Muchas gracias.